doctor Arturo Galindo Fraga. El doctor es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de especialidad de medicina interna e infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Es miembro del Comité de Ética en Investigación del Instituto desde el 2011 y presidente del mismo desde el 2013. Actualmente es subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto e investigador de Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En esta ocasión, el doctor nos va a hablar del tema trasplante fecal e indicaciones y experiencias en vida real. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, buenos días, y voy a ir compartiendo la presentación. En tanto, pues darles las gracias por la invitación a los organizadores y de compartir con tan relevantes expositores este rato. En lo que a mí me corresponde, creo que cerramos con una de las partes más cercanas quizá a la clínica de todo lo que nos han platicando el doctor Coy y el doctor O'Ryan en este ratito. Se titula Trasplante fecal, indicaciones y experiencias en la vida real, y les platicaré un poquito de, bueno, cómo se ha intentado organizar esta maniobra terapéutica, lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Sobre todo en cuanto a la cuestión regulatoria en Estados Unidos, y bueno, algunas de las cosas que hacemos un poquito fuera de esto. No tengo ningún conflicto de interés, y todo lo que voy a platicar es pues más en mi opinión personal que como subdirector de epidemiología hospitalaria del instituto. Ahorita tenemos unas situaciones aquí administrativas en nuestro país, pero bueno, así vamos a comentarlo. No voy a ahondar mucho en esta parte, pero creo que quedó muy claramente expuesta la importancia de la microbiota, la composición en la ponencia anterior. Simplemente pues que el trasplante de microbiota fecal, tiene como objetivo pues tratar de restaurar en la medida de lo posible, acercar más en ciertos momentos a lo que es la microbiota normal de esa persona, ¿no?, que perdió por alguna razón, o que está alterada por alguna situación patológica o alguna intervención terapéutica antibiótica. Y bueno, el restaurar el estado o estar más cerca del estado previo, pues lleva consigo, teóricamente, pues toda la restauración de la funcionalidad que se tenía previamente. Y sigue siendo la primera indicación para este tipo de maniobra, pues la enfermedad por Clostridioides difficile. En la etapa prepandemia, en muchos de los hospitales, ya desde hace algo más de una década, en países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, siendo la primera infección asociada a la atención de la salud, y aunque con algunos años de retraso, viéndolo también en varios países en Latinoamérica en los últimos años, como menciono en la diapositiva, antes de la pandemia, por lo menos en varios de los hospitales aquí en Ciudad de México y en algunas de las grandes ciudades, sobre todo hospitales de alta especialidad, era una de nuestras principales infecciones asociadas al cuidado de la salud, lo cual, bueno, cambió con la pandemia. Incluso en mi hospital puedo comentarles que quizá todo el cambio que se tuvo que hacer y las precauciones para evitar la transmisión del SARS-CoV-2, pues llevaron a una reducción importante en la presentación de esta patología, y realmente el año pasado tuvimos muy pocos casos, afortunadamente, ¿no?, en general. Dentro de los potenciales mecanismos de acción, pues bueno, varios les decía, pues uno en particular en lo que se refiere a la enfermedad por Clostridioides difficile, importante es la disminución en algunos ácidos biliares primarios particulares que cuando no son metabolizados por la flora normal, ayudan a la germinación de las esporas de Clostridioides difficile, y se considera que es uno de los mecanismos potenciales por los cuales se favorece esta infección en quienes han utilizado antibióticos en tiempos a veces muy cortos incluso. Obviamente la competencia por el nicho ambiental que la
flora, la microbiota normal ejerce sobre una bacteria que no está tan adecuada, que no tiene tanto fitness para ese ambiente como es el Clostridioides. E incluso, ¿no? Ahora lo comentaba el doctor Rey, pues estamos apenas conociendo, hablando de la microbiota, pues nos habíamos enfocado mucho al área bacteriana, pero comenzamos a conocer también algo del viroma en general, digo, en vías respiratorias, pero también en tracto gastrointestinal. Y el trasplante de microbiota, pues se sabe que puede restaurar algo de este viroma, en particular estos bacteriófagos que tienen algún buen efecto sobre el resto de las células. Buscando un poco ordenar, porque el trasplante de microbiota tuvo o ha tenido un boom en los últimos años, de tal forma que se comenzó a llevar incluso en una forma no tan ordenada. No es raro y todavía se pueden encontrar, ¿no?, en redes sociales, en YouTube, videos de cómo hacerse incluso un autotrasplante de microbiota fecal, lo cual muchos pensamos que no es lo más conveniente y que debe de llevarse pues en una forma estructurada y ordenada, tanto para evitar algunos problemas para las personas como para que la información que se genere con esta maniobra terapéutica pues sea de calidad y realmente sea interpretable y no sea anecdótica y se le quieran atribuir en ocasiones algunos efectos que realmente no tienen. En todo esto, pues hay un esfuerzo internacional por tratar de que esto sea más regulado, y esto se resume en lo que se llama el marco 5D, el 5D Framework, que es una propuesta para realizar de forma segura, y aquí nada más hago énfasis en que, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos considera el trasplante de microbiota fecal como un nuevo fármaco y ha establecido en todo el manejo regulatorio que debe de manejarse, que debe de someterse a todas estas evaluaciones, llevar todo el proceso administrativo como si fuera un nuevo fármaco. Y habrá mucha discusión si es un fármaco o no, pero se debe de llevar en esta forma actualmente. Y las 5Ds a las que se refiere este marco es la decisión, el donante, la discusión con el potencial receptor, cómo se hace el trasplante de la microbiota fetal, delivery en inglés, yo le puse entrega, introducción en español, y qué indicaciones hay que dar al egreso, discharge, alta, como decimos acá en México, del paciente después de haberlo recibido, y en cada uno de estos puntos pues haré algunos comentarios. En particular, en la decisión se refiere a revisar las indicaciones por las cuales se está proponiendo esta maniobra terapéutica y los potenciales riesgos que pudiera conllevar, que veremos que afortunadamente es un procedimiento bastante seguro. En este momento la indicación, les pongo lo que refiere la Asociación Americana la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, pues es obviamente la enfermedad asociada a Clostridioides difficile, en particular la que es recurrente o en recaídas, no en los primeros, en el primer cuadro, aunque esto es algo que se cuestiona en muchos grupos, y si se propone esto, pues debe de hacerse bajo un protocolo de investigación. Y como está definida la enfermedad recurrente por Clostridioides difficile, es tener 3 o más episodios, ¿no?, en la gradación de leve a moderada, y que haya habido una falla al tratamiento con vancomicina o algunos otros agentes como es fidaxomicina, que no están disponibles en todos los países, o al menos 2 episodios que resulten de hospitalización y estén asociados a una morbilidad significativa. Que no se responde a la terapia estándar, ¿no? O en los cuadros graves e incluso fulminantes con desarrollo de complicaciones como megacolon tóxico, etcétera, que en 48 horas no se haya respondido a la terapéutica. Sin embargo, pues hay otras indicaciones que se consideran actualmente experimentales y que están corriendo varios ensayos clínicos controlados. Nada más les pongo algunos ejemplos de lo publicado a finales del 2019, como algunas alteraciones neuropsiquiátricas, como el trastorno bipolar, depresión. Hay algunos centros que
tienen algún interés en evaluar esta maniobra en esas condiciones. Compensación en cirrosis, desnutrición en pequeñitos en países con este problema importante, enfermedad de Parkinson, artritis psoriásica, por todas estas cuestiones inmunorregulatorias que se nos han mencionado en las presentaciones previas, ¿no? Se está evaluando en algunas otras condiciones, en aquellos pacientes que por alguna razón han tenido un tiempo importante o requieren de pasar un tiempo importante hospitalizados en áreas de cuidados críticos, en donde su microbiota está completamente alterada, muy colonizados, incluso desarrollando enfermedades por organismos multidrogo o extensamente drogoresistentes con recaídas continuas. Incluso este es uno de los protocolos que estamos corriendo en el instituto, ¿no? Se ha propuesto restaurar la flora con el objetivo de controlar las infecciones que vienen por organismos multidrogoresistentes y que eso nos ayude a disminuir el uso de antibióticos de amplio espectro. En pacientes con trasplante de células madres hematopoyéticas que presentan daño en mucosa por el tratamiento o a veces incluso por complicaciones propias del procedimiento, como enfermedad de injerto contra huésped a nivel intestinal, en donde hay cierta información de mejoría después de restaurar la microbiota e incluso en diferentes situaciones del trastorno del espectro autista, con manifestaciones a veces gastrointestinales, pero en general también con alguna mejoría en la situación conductual, por lo menos están ocurriendo algunos estudios en esta situación. Pero todas estas indicaciones se consideran experimentales, lo cual no quiere decir que no se estén llevando a cabo. Nada más les pongo esta lista de este metaanálisis publicado recientemente, ¿no? En donde pues, incluyen estudios en donde se han tratado alrededor de 4.200 pacientes, ¿no? Con muy diversas indicaciones, desde aquellas que tienen alteración importante en la mucosa gastrointestinal, como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad por tiroides difficile, pouchitis, o algunas otras que no tienen alteración de la mucosa gastrointestinal, en donde también están corriendo algunos estudios clínicos controlados que van desde padecimientos como el complejo de síndrome de intestino irritable, ya mencionaba la situación con los trastornos del espectro autista e incluso obesidad en algunas condiciones o síndrome metabólico que en algunos centros han pues hecho algunos intentos de tratamiento. En cuanto a los efectos adversos, pues no está exento, aunque son bastante raros. Se presentan sobre todo, y como lo pueden ver en la gráfica que está ahí a la izquierda, en los pacientes que sí tienen alteración en la mucosa gastrointestinal. En aquellos que no tienen alteración en la mucosa gastrointestinal, pues realmente son secundarios. Ha habido muertes y esto fue lo que desencadenó pues, que ahora se tenga una mayor regulación en los centros en donde se hace esta práctica, ¿no? Que bueno, que es mortalidad muy baja, no es que no exista, ahí está. Bueno, en otra gráfica está muy bonita en el artículo, pero realmente difícil de leer, entonces las puse mejor en una tablita, en donde pues la mayor parte de los efectos que se han reportado, ¿no? Alrededor del 10%, pues es diarrea, aunque también pues hay constipación, ¿no? Alrededor del 2%, algunas molestias abdominales como cólicos o distensión, también a veces muy relacionado con la vía de entrega de la microbiota, como náusea o vómito, en ocasiones cuando se hace a través de sonda o de endoscopía superior, fiebre en menos del 2%, pues llega a presentar, y algunos otros efectos. Mareo. La siguiente B, que es relativo al donante, se ha puesto mucha atención en una selección adecuada de quién va a ser el donador, mucha discusión de cuál es el donador ideal, y esto viene no solo en el trasplante dirigido uno a uno, sino también en esta otra modalidad importante que a mí me parece que es hacia donde van las cosas, que son los centros de microbiota fecal, los bancos de microbiota fecal, en donde se seleccionan donantes sanos, ¿no? Y se mantiene la microbiota en el banco, en el laboratorio, y se administra a través de cápsulas o algunos otros preparados que, pues, desde mi punto de vista, da ciertas ventajas de ser
pues más estandarizado el contenido de la microbiota que se aplica, aunque la desventaja es que quizá la diversidad es menor que la que se obtiene cuando se hace un trasplante uno a uno. Como ustedes pueden ver, pues hay una lista muy larga de condiciones que en un principio se recomendábamos. La verdad es que se han ido reduciendo y se ha ido simplificando esto. Quizá, como les decía, para el banco es un poquito más estricto, pero en el uno a uno, bueno, creo que sí quedan los criterios de inclusión, ¿no? Esto es nada más en adultos, aunque incluso aquí en el centro, la verdad es que hemos tenido a veces pacientes que quisieran tener la microbiota de sus niños pequeños porque no han estado expuestos a antibióticos. Definitivamente no, ¿no? Esto es en adultos que puedan dar su consentimiento, que estén conscientes de que se estén involucrando en esto. Digo, la donación es muy sencilla, pero la verdad es que debe de ser muy, muy estructurado, que no tengan enfermedad gastrointestinal y una serie de condiciones para descartar algunas otras enfermedades que puedan tener alguna situación sistémica, lo más limpios en cuanto al uso de medicamentos en general. Veremos que se hace un escrutinio. FDA sigue las guías que utiliza para cualquier trasplante de órgano sólido, entonces hace una búsqueda pues, bastante exhaustiva de enfermedades infecciosas, ¿no? Y hace un escrutinio importante de algunos factores de riesgo, como es el haber tenido perforaciones en los 6 meses previos o tatuajes, tener riesgo para enfermedad de presbiótico, situaciones de ese punto, unas que a nosotros nos afecta mucho, por lo menos aquí en México en general, digo Ciudad de México, pero no creo que sea muy diferente, pues no solo en América Latina, sino en algunas grandes ciudades en países desarrollados, en donde pues la microbiota se ha ido modificando con el uso de antibióticos, alimentos, etcétera. Entonces, bueno, viajes 6 meses previos a zonas endémicas de diarrea del viajero, pues son una zona endémica de todo el país. No solo eso, sino lo que hablaré de organismos multilogoresistentes, ¿no? Comorbilidades gastrointestinales, factores que afecten la composición de la microbiota, como el uso de antibióticos en los 3 meses previos, el uso de antineoplásicos, y situaciones que se han presentado, ¿no? Y que también obligan, como la ingesta de alimentos a los cuales el receptor pudiera ser alérgico, particularmente, ¿no? Hay algunos casos reportados en relación con alergia a nueces, o sea, que ser algo cuidado. Algunas relativas, como cirugías previas, enfermedades autoinmunes, trastornos dolor crónico, fibromialgia y síndrome metabólico por esta observación también reportada, en donde los pacientes receptores pues comienzan a veces a presentar obesidad, cambios en cuanto al manejo de carbohidratos, etc. La verdad es que en el día a día hemos simplificado mucho y realmente por lo menos lo que hacemos nosotros aquí en el instituto es sí su serología para el VIH, su detección para los tiroides difíciles, ¿no? Que pueden ser portadores asintomáticos y más si han convivido con el paciente. Un estudio ecoproctoscópico y importante, y que es algo que hemos tenido que establecer, pues un escrutinio en cuanto a la presencia de microorganismos, en particular enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, que prácticamente ya es la flora normal que estamos viendo en nuestro país. Cerca del 60%, 70% de los donadores sanos que se están evaluando están presentando este tipo de microflora, y entonces, bueno, pues eso es algo que estamos ahí evaluando. En cuanto a la discusión con el paciente, evaluando el riesgo-beneficio, pues sobre todo ponerle en claro que sí puede haber efectos adversos graves, aunque son muy raros, ¿no? En esta primera referencia, ¿no? 2 adultos con inmunocompromiso que habían fallecido por infección, uno de ellos por infección por una E. coli después de haberse hecho el trasplante, y ya cuando se va y se busca, que no se hacía anteriormente en el donador, pues se encuentra que era portador de esta enterobacteria, ¿no? Por eso es que ahora ya se considera pues como una de las estudios de escrutinio que se deben de tener. Se calcula, bueno, que la muerte como complicación de esto es muy, muy baja, 5 muertes, 0.13% en todo este gran universo de esta metaanálisis que les menciono, ¿no? 4 de las 5 se había administrado por vía gastrointestinal alta la microbiota, y la mayoría de ellos habían tenido complicación, pues una neumonía por broncoaspiración, lo cual también hace importante la evaluación de cuál es la mejor vía de administración para los pacientes. En cuanto a la eficacia, pues es muy eficaz, sobre todo en donde tenemos datos más duros, que es la enfermedad por Clostridium difficile.
hasta 90% de efectividad, incluso con un solo trasplante, más del 90% con un trasplante repetido con antibiótico intermedio. Les puedo decir que en la experiencia del instituto solo hemos tenido que repetir 2 veces el trasplante. Una chica que tuvo preeclampsia, que después tuvo episodios difíciles y que pensamos que falló porque la verdad tenía una diarrea terrible y se la administró por vía colonoscopia. Pensamos que el primero no fue muy efectivo, pero bueno, el siguiente, la aplicación de microbiota, la verdad es que se resolvió el cuadro muy bien. La verdad es que es un tratamiento muy efectivo para esta indicación. En cuanto a la entrega, bueno, pues hay que ajustar la vía de administración, como les decía, de acuerdo al paciente, a la disponibilidad, a la capacidad de cada uno de los centros. Puede ser por colonoscopía, por sonda nasoenteral o las cápsulas, que es algo que están utilizando muchos centros, ¿no? En particular en mi centro apenas estamos armando el banco. Uno de nuestros alumnos ya en el norte del país va más avanzado que nosotros, lo cual nos da mucho orgullo. Pero mucho de lo que hacemos nosotros es la preparación uno a uno, ¿no? Que pues hay que involucrar a varias personas, al laboratorio, etcétera. Y no me encanta dar este tipo de recetas que a veces se siguen, como les digo, de forma no estructurada, pero la verdad es que no es complicado, ¿no? La muestra se procesa, en el laboratorio es relativamente sencillo, se filtra, se mantiene, hay diferentes formas de conservarlas, se sabe ahora que es mejor la solución salina que algunos otros vehículos que se estaban utilizando anteriormente, que disminuyen un poco la viabilidad de la microbiota. Se conoce incluso, ¿no? La proporción, se recomienda la proporción de 60 gramos de heces por cada 200 mililitros. Esto pues es ideal ponerlo casi de inmediato, si no pues se mantiene en refrigeración. Y les digo, se utilizan varias jeringas, ¿no? De 60 mililitros generalmente. Pues se puede administrar por estas vías que les he comentado. La verdad es que la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido mucho más por colonoscopia, con muy buenos resultados. Hemos aplicado algunas por vía gastrointestinal alta a través de sonda, que se ha ido bien, pero bueno, tiene algunas otras, siempre nos da el temor de las complicaciones que he descrito en los casos graves. Y finalmente, ya para terminar, al alta del paciente, pues siempre darle indicaciones, ¿no? Sobre pues la poca conveniencia del uso de antibióticos, ¿no? Se puede perder y modificar mucho esa microbiota que se está ofreciendo en ese momento si es que se continúa con un uso desordenado de los mismos, estarlo evaluando y darlo de alta, en particular para la indicación que nosotros utilizamos, que es los tiroides difícil hasta los 2 meses después del trasplante, que es el momento en el cual se considera que ya no hay recaídas y que si llega a verlas es un episodio nuevo y no una recurrencia de que se tenía antes. A forma de conclusiones, pues es un tratamiento muy seguro y bastante efectivo, que se puede hacer con cierta facilidad, involucrando a varios actores dentro de las unidades de atención médica, el laboratorio de microbiología, el grupo de gastroenterología, el seguimiento por infectología o medicina interna, pero siempre la recomendación es cumplir actualmente con las regulaciones, sometiéndolo a protocolo, evaluación por los diversos comités de éticas, cumplir con todas las regulaciones, el registro estricto de la información con buena calidad, etcétera. Y les agradezco mucho la atención que han prestado a estos minutos y voy a dejar libre ahorita la pantalla. Muchas gracias.